La mesera advirtió al millonario que no entrara al auto tras oír a los guardias hablar ruso. Antes de empezar la historia de hoy, me gustaría saber algo de ustedes. Díganme, ¿desde qué ciudad nos están escuchando? Déjenme su respuesta en los comentarios abajo. Ahora, respiren hondo, acomódense bien en su sillón y vámonos juntos a esta aventura. Señor, yo creo que debería pensarlo 2 veces. Los mercados están muy volátiles ahorita. Don Eduardo Salazar apenas levantó la vista de su celular mientras su asesor financiero seguía hablando sin parar. La luz suave del restaurante le dibujaba sombras en la cara seria, esa que nunca se le quitaba. A sus 33 años había levantado Tecnología Salazar de la nada hasta convertirla en un imperio de miles de millones, y no necesitaba que le dieran consejos de más. Solo haz las operaciones, Marcos. La voz de don Eduardo cortó la plática en seco. No me hice el empresario más joven de la Ciudad de México jugando a lo seguro. Marcos asintió a regañadientes y se retiró, dejando solo a don Eduardo en la mesa del rincón del balcón del Zócalo, el restaurante elegante donde cerraba la mayoría de sus cenas de negocios. Se aflojó un poco la corbata, única señal del estrés que traía por la posible compra hostil que se estaba armando en su empresa. ¿Le traigo otro whisky, señor? Don Eduardo alzó la mirada y vio a una mesera que no había visto antes. Joven, unos 20 y tantos, cabello castaño claro recogido de manera práctica. Su gafete decía Raquel. Algo en su forma de pararse le llamó la atención. Se mantenía muy erguida para alguien que andaba con una charola. Está bien. Macallan 25. Solo. La despidió con un gesto y volvió a su correo de la mesa directiva. Raquel Pérez asintió con profesionalismo y se alejó, con su delantal rojo rozando los pantalones negros del uniforme. Al pasar cerca de la barra, oyó a 2 hombres corpulentos en traje hablando bajito. La mayoría ni los notaba. Los detalles de seguridad eran comunes con clientes ricos. Pero la mayoría no entendía lo que decían. El coche está listo. Cuando salga, terminamos con esto. Raquel casi deja caer la charola. 6 años en la Secretaría de Relaciones Exteriores como traductora de ruso antes de que su vida se viniera abajo le permitían entender cada palabra. Los hombres hablaban de don Eduardo Salazar y no eran de su seguridad. Planeaban matarlo. El corazón le latió fuerte. ¿Llamar a la policía? No llegarían a tiempo. ¿Decirle al gerente? Pensaría que estaba loca. Miró a don Eduardo, todavía metido en su teléfono, sin sospechar el peligro que lo esperaba afuera. 3 años atrás había perdido todo por confiar en la persona equivocada. Ahora servía tragos en vez de asesorar diplomáticos. Se había prometido no meterse nunca más en líos peligrosos, pero no podía dejar que mataran a alguien. Cuando regresó con el whisky, don Eduardo ni levantó la vista. Su cuenta, señor. Raquel la puso junto al vaso, con los dedos temblando un poquito. No pedí la cuenta todavía, dijo él con frialdad. Raquel se acercó más. Señor Salazar, escúcheme bien, por favor. Los 2 hombres de la barra no son de su equipo de seguridad. Están planeando algo cuando llegue a su coche. Los oí hablando en ruso. Mantuvo su sonrisa profesional, como si platicara del clima. Por favor, no salga por la puerta principal. Don Eduardo por fin la miró. La miró de verdad. Entrecerró los ojos. ¿Qué acaba de decir? Entiendo ruso. Dijeron, el coche está listo. Cuando salga, terminamos con esto. Los ojos azules de Raquel se clavaron en los de él con una intensidad inesperada. Hay una salida por la cocina que le puedo mostrar. ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Quién la mandó? Su voz salió cortante, llena de desconfianza.
En la Ciudad de México todo mundo conoce a Eduardo Salazar, contestó ella tranquila. Nadie me mandó. Solo soy una mesera que no quiere ver a alguien asesinado esta noche. Don Eduardo le estudió la cara, buscando alguna mentira. No encontró nada. Miró hacia la barra. Los hombres lo observaban con una calma calculada. Si me está mintiendo, empezó él. Entonces usa otra salida y se siente tonto, completó Raquel enderezándose. Usted decide, señor Salazar. Don Eduardo Salazar había construido su imperio confiando en su instinto. En ese momento, ese instinto le gritaba que la mesera decía la verdad. Muéstreme, dijo bajito, guardando el celular en el bolsillo. La siguió por la cocina agitada, pasando chefs sorprendidos y lavaplatos, hasta una puerta metálica que daba a un callejón angosto. Mi chofer, empezó don Eduardo. Una explosión tremenda lo interrumpió, sacudió todo el edificio. Gritos salieron de la parte de adelante del restaurante. La cara de Raquel se puso pálida. Ese fue su coche. Don Eduardo la miró fijamente, su mente tratando de entender lo que acababa de pasar. El callejón de atrás se llenó con el sonido lejano de sirenas mientras el personal salía corriendo de la cocina, hablando a gritos por el pánico. Me salvó la vida, dijo al fin, con su seguridad de siempre un poco tambaleante. ¿Cómo? Tenemos que movernos. Raquel lo cortó, su calma profesional cambiada por una urgencia enfocada. Quien hizo esto va a querer comprobar si está muerto. Ya estaba sacando su teléfono. ¿Tiene algún lugar seguro a dónde ir? ¿Alguien en quien confíe por completo? La pregunta le pegó más fuerte de lo que esperaba. Como hombre con cientos de empleados y socios de negocios, la lista de gente en quien realmente confiaba era bien corta. Mi jefe de seguridad, David. No contesta el teléfono. Don Eduardo frunció el ceño, intentando otra vez. Él debió estar vigilando a esos hombres. Tal vez lo compraron, sugirió Raquel, y luego se contuvo. Perdón, no es mi lugar decir eso. Don Eduardo alzó una ceja. Para ser mesera, piensa usted como consultora de seguridad. Un destello de incomodidad, tal vez, cruzó la cara de Raquel antes de que lo ocultara. Veo muchas películas de espías. Mire, la policía ya va a llegar. ¿Debería hablar con ellos y decirles qué? ¿Que una mesera que habla ruso me salvó de un coche bomba? Los ojos de don Eduardo se entrecerraron. ¿Quién es usted en realidad, Raquel? Nadie importante, contestó ella dando un paso atrás. Solo alguien que estaba en el lugar correcto por casualidad. Debería volver adentro. Don Eduardo le tomó el brazo con suavidad. Alguien acaba de intentar matarme. Creo que merezco saber cómo una mesera del balcón del Zócalo entiende complots de asesinato en ruso. Raquel se tensó bajo su toque y él la soltó de inmediato. Por un momento pensó que ella saldría corriendo, pero en cambio suspiró. Estudié idiomas en la universidad. El ruso fue uno de ellos. Eso es todo. Miró hacia el alboroto que crecía. Su supervivencia ya salió en Twitter. Si yo quisiera matar a un millonario, tendría un plan de respaldo. Antes de que don Eduardo pudiera responder, sonó su teléfono. La pantalla mostraba Victoria Salazar, su mamá. Tengo que contestar, dijo él, apartándose un poco. Raquel asintió y aprovechó para retroceder más. Debo volver al trabajo. Espere, ordenó don Eduardo con esa autoridad que le salía natural. Luego, dándose cuenta del tono, lo suavizó. Por favor, no desaparezca todavía. Contestó la llamada, sin quitarle los ojos de encima a Raquel. Mamá, estoy bien. Eduardo, Dios mío, está en todas las noticias. Dicen que tu coche explotó.
No estaba adentro. Estoy ileso. Vio cómo Raquel se movía incómoda, claramente queriendo irse. Te explico todo después. ¿Está vacía la casa del lago? Sí, claro, pero te llamo cuando llegue. No le digas a nadie dónde estoy. Ni siquiera a David. Colgó antes de que su mamá pudiera protestar. Raquel ya miraba hacia la puerta de la cocina. Señor Salazar. Eduardo, corrigió él. Y necesito su ayuda, Raquel. Ella negó con la cabeza firme. Ya hice lo que pude. La policía se encargará ahora. La policía no va a entender con qué estamos lidiando, insistió don Eduardo. Alguien muy poderoso quiere verme muerto. Necesito saber por qué esos hombres hablaban ruso, y usted es la única que puede ayudarme. Soy mesera, dijo Raquel, pero la protesta sonó débil hasta para ella misma. Don Eduardo se acercó, bajando la voz. Una mesera que habla ruso fluido, reconoce un complot de asesinato y piensa como profesional de seguridad. No soy tonto, Raquel. 2 policías aparecieron al final del callejón, con linternas barriendo la oscuridad. No puedo involucrarme, susurró Raquel con urgencia. Tengo razones, importantes, para mantenerme discreta. Por favor, respételo. Por primera vez en años, don Eduardo Salazar se encontró pidiendo de verdad en vez de ordenar. 2 horas. Ayúdeme a entender qué pasó y después puede irse. Le compensaré generosamente. La mandíbula de Raquel se apretó. No quiero su dinero. Entonces dígame su precio. Los policías ya se acercaban, gritando para identificar a quien estuviera en el callejón. Raquel cerró los ojos un segundo, como tomando una decisión dolorosa. Al abrirlos, don Eduardo vio resignación mezclada con algo como miedo. Protección, dijo bajito. Si le ayudo y de alguna forma mi nombre sale a la luz, necesito su palabra de que usará todos sus recursos para ayudarme a desaparecer de nuevo. ¿De nuevo? La palabra quedó flotando entre ellos, cargada de significado. Tiene mi palabra, prometió don Eduardo, preguntándose de qué estaría huyendo esta mujer. Y por acá, oficiales, llamó Raquel de pronto, agitando la mano hacia la policía. Se volvió a don Eduardo y susurró rápido. Deme su teléfono. Sorprendido, él se lo dio. Los dedos de ella se movieron veloces, agregando un contacto. Termino mi turno a medianoche. Mándeme mensaje a este número y nos vemos. Le devolvió el teléfono justo cuando los oficiales llegaron. 3 horas después, Raquel esperaba afuera de un café abierto toda la noche a 6 cuadras del balcón del Zócalo, abrazándose la chamarra contra el fresco de la noche en la Ciudad de México. Ya no traía el uniforme de mesera, ahora jeans y un suéter gris. El cabello suelto sobre los hombros la hacía ver más joven, más vulnerable. Cuando la camioneta negra elegante se detuvo junto a la banqueta, dudó solo un instante antes de subir. Don Eduardo iba atrás, sin corbata, con la camisa desabotonada en el cuello. Se veía agotado. Gracias por venir, dijo simplemente. Raquel asintió y se puso el cinturón. 2 horas a partir de ahora, y ya está. Mientras la camioneta se alejaba, ninguno notó el sedán que se incorporó al tráfico detrás, manteniendo distancia cuidadosa. El amanecer llegó sobre las aguas brillantes del lago de Valle de Bravo. Raquel estaba en la terraza de la casa familiar de los Salazar junto al lago, una mansión moderna de vidrio y madera entre pinos altos. La noche había sido larga, con explicaciones detalladas a don Eduardo sobre lo que oyó, seguidas de horas de llamadas que él hizo a puerta cerrada. Le habían dado un cuarto de huéspedes más grande que todo su departamento. Pero el sueño no llegó. Ahora abrazaba una taza de café, viendo cómo la luz rosada se derramaba sobre el agua. Hermoso, ¿verdad?
Raquel se volvió y vio a don Eduardo acercándose, sorprendentemente casual en jeans y suéter azul oscuro. Sin su traje de siempre, parecía casi accesible. «Lo es», contestó ella, volviendo la vista al paisaje. «Su familia viene seguido por aquí». «Ya no tanto». Algo en su voz hablaba de historia. «Mi papá la construyó. Después de que murió, mi mamá casi no viene. Demasiados recuerdos». Raquel asintió, entendiendo muy bien lo que era la pérdida. «No me ha hecho ninguna pregunta», observó don Eduardo, recargándose en la barandilla junto a ella. «¿Sobre qué?» «Sobre mí, sobre mi empresa. Sobre por qué alguien querría verme muerto». Sus ojos estudiaron el perfil de ella. La mayoría de la gente tendría curiosidad. Raquel dio un sorbito a su café. ¿De qué me serviría saber todo eso para mantenerlo vivo? Una media sonrisa asomó en los labios de don Eduardo. Probablemente de nada. No importa. Ella se volvió para mirarlo de frente. ¿Su equipo de seguridad encontró algo anoche? La casi sonrisa desapareció. David está desaparecido. Su departamento lo dejaron patas arriba. La policía está investigando, pero... La mandíbula de don Eduardo se apretó. Los dos hombres del restaurante todavía no han sido identificados. No lo serán, dijo Raquel en voz baja. Los sicarios profesionales no dejan huellas. Los ojos de don Eduardo se entrecerraron. Suena usted muy segura. Raquel apartó la mirada. Solo sentido común. Como su sentido común de que tal vez David estuviera comprometido. Don Eduardo se acercó un paso más. Raquel, necesito saber qué es lo que no me está diciendo. Antes de que ella pudiera responder, sonó su teléfono. Miró la pantalla y frunció el ceño. Tengo que contestar. Es mi vicepresidente de operaciones. Se alejó unos pasos, hablando en voz baja pero intensa. Raquel aprovechó el momento para recomponerse. Se estaba descuidando, revelando demasiado de su pasado. 24 horas, ese era el trato. Ayudarlo a entender la amenaza y después volver a su vida común, tan cuidadosamente construida. Una vida que ahora le parecía una cárcel después de solo unas horas de regreso al mundo de las intrigas de alto riesgo. Cuando don Eduardo volvió, su expresión era sombría. Anoche intentaron hackear los servidores de la empresa. La misma noche que trataron de matarme. Espionaje industrial y asesinato parecen exagerados, comentó Raquel. ¿En qué está trabajando su empresa que valga tanto riesgo? Don Eduardo la miró un largo rato antes de contestar. Acabamos de desarrollar un protocolo de seguridad con inteligencia artificial que identifica falsificaciones digitales, videos manipulados, audios falsos, evidencias fabricadas, con una precisión casi perfecta. Al ejército le interesa. Y también a cualquiera que dependa de campañas de desinformación, añadió Raquel pensativa. Como ciertos servicios de inteligencia extranjeros. Las cejas de don Eduardo se alzaron. Llega usted rápido para alguien que solo sirve bebidas. El comentario dolió más de lo que debería. Solo porque soy mesera no significa que no lea las noticias, señor Salazar. Ahora volvemos al señor Salazar, preguntó él, notando que ella regresaba a la formalidad. Raquel se enderezó. Debería irme. Le he dicho todo lo que sé sobre lo que oí y nada sobre usted, replicó don Eduardo. ¿Quién le enseñó ruso? ¿Por qué conoce tan bien cómo operan los asesinos profesionales? ¿De qué está huyendo? Ese no era el trato. El trato era que me ayudara a entender qué pasó. La voz de don Eduardo tomó ese tono autoritario que seguramente usaba en las juntas directivas. No puedo entender la amenaza sin saber por qué usted la reconoció cuando nadie más pudo. Raquel puso la taza con cuidado en la barandilla.
Estudié idiomas en la universidad, ruso, mandarín, farsi. Trabajé un tiempo como traductora. Reconocí una amenaza porque he visto suficiente del mundo para saber cuando hay una. Eso es todo lo que necesitas saber. ¿De quién tiene miedo, Raquel?, preguntó don Eduardo, y su voz de pronto se volvió suave. La compasión inesperada casi le rompe la compostura. Debería pedir un coche. Mi chofer puede llevarla. No, lo cortó ella. Yo me arreglo mi transporte. Don Eduardo suspiró, pasándose la mano por el cabello con frustración. Al menos déjeme compensarla por su tiempo. No quiero su dinero, repitió Raquel como la noche anterior. Entonces, ¿por qué aceptó ayudarme? Porque no podía dejar que muriera. El pensamiento llegó sin permiso, sorprendiéndola por su fuerza. Curiosidad profesional, dijo en cambio, intentando sonar ligera. No todos los días una mesera salva a un magnate de la tecnología. Antes de que don Eduardo pudiera responder, el sonido de llantas sobre la grava los interrumpió. Él se tensó. ¿Espera a alguien?, preguntó Raquel, alerta al instante. No. Don Eduardo ya se dirigía a la puerta. Nadie sabe que estoy aquí más que mi mamá. Y la puerta principal se abrió de golpe con un estruendo. Raquel reaccionó por instinto, tomó el brazo de don Eduardo y lo jaló detrás de la parte sólida de la media pared de la terraza. Se agacharon juntos mientras pasos pesados entraban a la casa. La alarma de seguridad, susurró Raquel. La desactivaron ayer por mantenimiento, contestó don Eduardo con voz grave. Qué conveniente. ¿Cuántas entradas tiene este lugar? Puerta principal, terraza trasera, acceso al muelle desde el nivel inferior. Don Eduardo ya sacaba su teléfono. Sin señal. Deben tener un inhibidor. La mente de Raquel repasó opciones a toda velocidad. La lancha. Está amarrada en el muelle cubierto. Don Eduardo señaló hacia el agua, pero tendríamos que pasar por la casa para llegar. Los pasos se movían metódicamente por la planta baja. Al menos 2 personas, tal vez más. Hay algo que no me esté diciendo, susurró Raquel con urgencia. Sobre su empresa, su seguridad, algo que nos pueda ayudar ahora mismo. Don Eduardo dudó, luego metió la mano al bolsillo y sacó una pequeña memoria USB. El protocolo de IA que mencioné. Esta es la única copia completa de la arquitectura que no está en nuestros servidores seguros. La traje aquí cuando me di cuenta de que nuestros sistemas podrían estar comprometidos. Raquel miró el dispositivo tan común. Por eso quieren matarlo. Usted es el único que lo entiende por completo, ¿verdad? Él asintió con seriedad. Una voz gritó desde adentro de la casa. Hombre, acento fuerte. Señor Salazar, sabemos que está aquí. Déjenos hacer esto fácil. Raquel tomó una decisión rápida. Démela. ¿Qué? No. Soy una don nadie, Eduardo. Si nos separamos, se van a enfocar en usted. Confíe en mí. Sus ojos se encontraron en un momento tenso antes de que él le pusiera la memoria en la palma de la mano. Ahora, susurró Raquel, dígame cómo es el terreno alrededor de esta propiedad. Raquel se pegó de espaldas a un pino, su aliento formando nubecitas en el aire fresco de la mañana. A su lado, don Eduardo estaba sorprendentemente callado para un hombre que seguramente nunca había tenido que esconderse en el monte. La casa del lago quedaba ya a unos 100 metros atrás, parcialmente visible entre los árboles, donde 2 camionetas negras estaban estacionadas en la entrada. 4 hombres, susurró Raquel, escaneando con la mirada alrededor. Tal vez más adentro. Tenemos que seguir moviéndonos. Don Eduardo asintió, con la cara llena de determinación. El empresario arrogante había desaparecido,
en su lugar había un hombre luchando por sobrevivir. Hay un vecino a como una milla al norte por estos bosques. Juez retirado. Nos ayudará. Raquel dudó. ¿Puede confiar en él? ¿De verdad confiar? Era el mejor amigo de mi papá. Algo cruzó por la cara de don Eduardo, tal vez dolor, tal vez nostalgia. Si no podemos confiar en él, no podemos confiar en nadie. Entonces al norte, decidió Raquel, chequeando la posición del sol de la mañana para orientarse. Manténgase agachado y sígame. Pise donde yo pise. Mientras avanzaban en silencio por el bosque, Raquel sintió una extraña sensación de déjà vu. No era la primera vez que huía de perseguidores. Imágenes le pasaron por la mente, una noche lluviosa en Praga, una carrera desesperada por las calles angostas de Tiflis, un viaje terrorífico en lancha cruzando el Mar Negro. Los recuerdos que tanto había tratado de enterrar estaban de pronto en la superficie, tan nítidos y claros como el día en que ocurrieron. ¿Cómo sabe hacer todo esto?, preguntó don Eduardo en voz baja mientras se detenían detrás de un árbol caído, escuchando por si venían pasos. Raquel le dio una mirada medida. ¿Importa? Podría significar la diferencia entre vivir o morir hoy, contestó él. No pudo discutirle esa lógica. No siempre fui mesera, admitió, manteniendo la voz apenas por encima de un susurro. Trabajé en lugares donde estas habilidades eran necesarias para el gobierno. Raquel se tensó. Eduardo, cuanto menos sepa de mí, más seguro estará usted. Él sostuvo su mirada, sus ojos cafés muy serios. Creo que ya pasamos esa etapa, ¿no le parece? Antes de que ella pudiera responder, el crujido de una rama resonó entre los árboles detrás de ellos. Raquel hizo señal de silencio, esforzándose por escuchar. Pasos pesados, al menos dos hombres moviéndose rápido hacia ellos. Nos están rastreando, articuló sin sonido. Los ojos de don Eduardo se abrieron un poco, pero para su crédito, mantuvo la calma. Opciones. Raquel evaluó rápido el entorno. ¿El arroyo? Señaló un riachuelo pequeño a unos 20 metros adelante. El agua va a ocultar nuestro rastro. Lo seguimos al norte. Se movieron con urgencia renovada y llegaron al agua helada. Raquel entró sin dudar, conteniendo un jadeo por el frío que le entumeció los pies al instante a través de sus tenis delgados. Don Eduardo la siguió, apretando la mandíbula contra la molestia. Durante casi 15 minutos avanzaron por el agua poco profunda, luchando contra la corriente y el entumecimiento que crecía en pies y manos. Raquel los mantuvo cerca de la orilla este, usando las ramas colgantes como cobertura. Cuando por fin vio un saliente rocoso, le hizo señas a don Eduardo para que la siguiera fuera del agua. No podemos quedarnos más ahí, explicó, notando que los labios de él empezaban a ponerse azulados. La hipotermia nos mataría más rápido que esos hombres. Subieron por la pendiente rocosa, usando la formación natural como camino lejos del arroyo. Los instintos de Raquel gritaban peligro con cada paso en las piedras expuestas, pero no había opción, sus huellas mojadas desaparecerían en la roca. ¿Cuánto falta?, preguntó ella al llegar a la cima del pequeño promontorio. Don Eduardo se orientó, mirando hacia el lago. Como media milla ya. ¿Ve ese humo de chimenea entre los árboles? Esa es la casa del juez Harrington. La esperanza asomó, pero Raquel sabía que no debía bajar la guardia. Sigamos. Iban a mitad de la bajada del otro lado de la loma rocosa cuando el primer disparo resonó, astillando la corteza de un árbol a solo centímetros de la cabeza de Raquel. Ella reaccionó por instinto, empujó a don Eduardo al suelo y rodaron juntos detrás de una piedra grande. Quédese abajo, siseó, ya buscando la posición del tirador. Dos disparos más pegaron en la roca que los protegía, lanzando fragmentos de piedra.
Raquel vio movimiento en la cresta que acababan de bajar. Un hombre con equipo táctico y rifle. Un tirador en la cresta, susurró a don Eduardo. Probablemente lo mandaron adelante para cortarnos el paso. La cara de don Eduardo estaba pálida pero compuesta. ¿Qué hacemos? Raquel evaluó rápido las opciones. Estaban atrapados, pero la posición del tirador no era ideal. Tenía la ventaja de altura, pero visibilidad limitada por los árboles. Necesitamos una distracción, decidió. Su mano fue a la memoria en el bolsillo, luego a las piedritas de río esparcidas alrededor. Un plan desesperado se formó en su mente. Eduardo, necesito su chamarra. Sin preguntar, él se quitó la chamarra azul marino cara y se la dio. Raquel la rellenó rápido con hojas secas y piedras, haciendo una forma burda de persona. Luego sacó la memoria del bolsillo. Cuando tire esta chamarra a la izquierda, explicó rapidísimo, el tirador va a dispararle. Eso nos da una ventana de 3 segundos para correr a esos pinos de la derecha. Una vez que estemos cubiertos por los árboles, corremos directo a la casa del juez. No paren. No miren atrás. Don Eduardo miró fijamente la memoria en la mano de Raquel. ¿Qué va a hacer con ese seguro?, dijo ella con voz grave. Deslizó el pequeño dispositivo en una grieta de la piedra grande, luego lo cubrió con cuidado con musgo y tierra. Si no salimos de esta, no lo encontrarán aquí. Si salimos, podemos volver por él. Y si alguien más lo halla, mejor que sea por casualidad y no en manos de quien quiere matarlo. Don Eduardo pareció querer discutir, pero otro disparo que pegó en su refugio terminó la plática. ¿Lista? Raquel tomó el bulto de la chamarra, tensándose para saltar. 3, 2, 1. La lanzó con fuerza a la izquierda. Como esperaba, el tirador disparó 2 veces hacia el movimiento. Raquel y don Eduardo salieron disparados de su posición, corriendo desesperadamente hacia la línea de árboles. El suelo del bosque parecía no acabarse nunca mientras Raquel esperaba el impacto de una bala en la espalda. Llegaron a los pinos justo cuando otro tiro resonó, astillando el tronco a su lado. Sin detenerse, siguieron corriendo, zigzagueando entre árboles y saltando troncos caídos. Los pulmones de Raquel ardían, pero la adrenalina la mantenía en movimiento. A su lado, don Eduardo igualaba su paso, con la cara llena de determinación. Los sonidos de la persecución crecían atrás. Más de una persona ahora, rompiendo ramas con mucho menos cuidado que el primer rastreador. Entre los árboles adelante apareció una cabaña grande y bien cuidada, con humo todavía saliendo de la chimenea. Lo iban a lograr. Entonces don Eduardo tropezó. Raquel se volvió y lo vio tirado en el suelo, con el tobillo atrapado en una raíz expuesta. El color se le fue de la cara al intentar levantarse, solo para caer de nuevo. Váyase, le urgió, señalando la cabaña que ahora parecía burlonamente cerca. Pida ayuda. Pero Raquel ya estaba a su lado, pasándole el brazo por los hombros. No lo salvé de un coche bomba para dejarlo tirado en el monte, murmuró, sosteniendo su peso mientras avanzaban cojeando. Los gritos atrás se oían más fuertes. Tal vez a 50 metros ahora, demasiado cerca. Raquel, por favor. La voz de don Eduardo salió tensa por el dolor y la urgencia. Lleve la información al juez Harrington. Él sabrá qué hacer. Cállese y camine, le ordenó ella, medio arrastrándolo hacia adelante, 20 metros hasta el claro de la cabaña. Ya casi llegamos. Cuando rompieron la última línea de árboles y entraron al patio abierto, Raquel oyó el sonido inconfundible de una escopeta siendo cargada. Se congeló por instinto, jalando a don Eduardo más cerca. Un hombre mayor estaba en el porche de la cabaña. La escopeta en sus manos apuntaba firme hacia ellos.
Canoso y erguido a pesar de su edad evidente, tenía el porte de quien está acostumbrado a mandar. «Juez Harrington», gritó don Eduardo, su voz cruzando el claro. «Soy Eduardo Salazar, el hijo de Carlos». La postura del anciano cambió al instante. Eduardo bajó un poco la escopeta, entrecerrando los ojos para verlos. «¿Qué demonios? ¿Hombres armados?». Raquel lo interrumpió con urgencia. «Vienen por el bosque. Quieren matarlo». El juez Harrington no perdió tiempo en preguntas. Los llamó con un gesto rápido. «Adentro, los dos, ahora». Tropezaron por el claro y subieron los escalones del porche. Apenas cruzaron el umbral, el juez cerró y aseguró la pesada puerta de madera. «Al sótano», ordenó, ya moviéndose hacia una mesita donde descansaba una pistola. «Hay un cuarto de pánico. Carlos lo mandó instalar hace años». Raquel ayudó a don Eduardo hacia las escaleras que el juez señaló, oyendo a sus perseguidores rompiendo la línea de árboles atrás. Por la ventana alcanzó a ver equipo táctico negro y armas en alto. «Ya llegaron», advirtió. La cara curtida del juez se endureció. «Bajen. Yo me encargo». «Señor, son al menos 4», protestó Raquel. Una sonrisa sombría tocó los labios del anciano. «Jovencita, no sobreviví 40 años en la Judicatura Federal sin tomar ciertas precauciones». Asintió hacia la puerta del sótano. «Vayan». Raquel quiso discutir, pero sabía que no había tiempo. Ayudó a don Eduardo a bajar las escaleras empinadas y encontró al fondo una puerta metálica pesada. Se abrió a un cuarto pequeño pero bien equipado, monitores de vigilancia, equipo de comunicaciones y lo que parecía un pequeño arsenal en una pared. «Mi papá ayudó a diseñar esto», explicó don Eduardo mientras sellaban la puerta detrás de ellos. «El juez ha manejado casos importantes con crimen organizado. Este cuarto aguanta casi cualquier cosa menos un misil». Raquel acomodó a don Eduardo en un catre pequeño contra la pared y revisó su tobillo. «No está roto», determinó tras palpar con cuidado. «Pero es un esguince feo». Arriba se oían voces amortiguadas. Luego algo que parecía una discusión. Raquel se volvió a los monitores de vigilancia, que mostraban distintos ángulos de la cabaña y los alrededores. En la vista del porche principal, el juez Harrington estaba de pie con la escopeta apuntando casualmente al suelo, enfrentando a 4 hombres en equipo táctico con rifles. «¿Podemos oír lo que dicen?», preguntó ella con urgencia. Don Eduardo se inclinó hacia el panel de control y giró un dial. De pronto, las voces llenaron el cuarto. «Propiedad privada», decía el juez con tono amable pero firme. «A menos que traigan orden judicial, les sugiero que lleven su fiestecita de casa a otro lado». «Estamos rastreando fugitivos peligrosos», contestó uno de los hombres con acento marcado en el inglés. «Un hombre y una mujer. Vinieron por aquí». El juez soltó una risa. «Hijo, estoy sentado en este porche desde el amanecer. Lo único que ha pasado por mi propiedad hoy es una familia de venados y ustedes 4. ¿No le molestaría si echamos un vistazo?». «En realidad, sí me molestaría». La voz del juez se endureció. 30 años en la Judicatura Federal le dan a uno ciertas perspectivas sobre causa probable y búsqueda sin orden. El líder del equipo táctico se movió incómodo. «Está interfiriendo con una operación de seguridad nacional». «¿De veras?». El juez sonrió con delgadez. «Qué curioso. Acabo de hablar por teléfono con un viejo colega de seguridad nacional. No sabe nada de ninguna operación en esta zona». Alzó un poco la escopeta. «Ahora, como dije, esto es propiedad privada». El enfrentamiento duró varios segundos más antes de que el líder asintiera a sus hombres. «Seguiremos buscando en otra parte». «Hagan eso»,
dijo el juez con amabilidad. Y díganle a sus jefes que si quieren hablar conmigo, que lo hagan por los canales oficiales. Raquel observó incrédula cómo los hombres se retiraban, yendo de regreso al bosque en vez de hacia el camino donde debían tener sus vehículos. Se rindieron demasiado fácil, murmuró, con la sospecha subiéndole por la espalda. Don Eduardo se acercó más, estudiando los monitores con atención. Se están reagrupando, probablemente pensando si vale la pena enfrentarse a un ex juez federal con conexiones políticas o esperando refuerzos, replicó Raquel. Tenemos que contactar a alguien en quien confíe de verdad. Alguien con autoridad real. La expresión de don Eduardo se ensombreció. Esa lista se ha acortado muchísimo en las últimas 24 horas. La miró. Pero tiene razón. Se acercó al equipo de comunicaciones. Este sistema tiene una línea segura. Necesito llamar a alguien en la Policía Federal, alguien que no esté comprometido. Mientras don Eduardo empezaba a hacer llamadas, Raquel siguió vigilando las cámaras de seguridad. Los hombres habían desaparecido en el bosque, pero no confiaba en esa retirada aparente. Cambiaba de vista en vista, revisando cada ángulo de la propiedad. Ahí, en la esquina noreste, medio oculto por los árboles, un quinto hombre en equipo táctico estaba instalando lo que parecía equipo especializado. Raquel acercó la imagen y la sangre se le heló al reconocer lo que hacía. Eduardo, lo interrumpió con urgencia. No se están retirando. Se están preparando para entrar a la fuerza. ¿Qué clase de entrada?, preguntó don Eduardo, uniéndose a ella frente a los monitores. Su cara palideció al ver lo que ella señalaba. ¿Eso es termita? Raquel confirmó con gravedad. Grado industrial. Corta el acero como si fuera mantequilla. Se volvió hacia él con renovada urgencia. ¿A quién contactó? A un subdirector de la Policía Federal. Está armando un equipo, pero tardarán al menos 30 minutos en llegar. Don Eduardo se pasó la mano por el cabello, gesto que Raquel ya reconocía como su respuesta al estrés. ¿Estará seguro el juez? Los ojos de Raquel volvieron a los monitores, donde el juez Harrington ahora estaba dentro de la cabaña, cargando tranquilamente su pistola. No lo matarán si pueden evitarlo, razonó. Es demasiado visible, pero lo usarán como palanca si es necesario. Entonces hay que advertirle. Don Eduardo se acercó al intercomunicador y oprimió un botón. Juez Harrington, ¿me escucha? El anciano levantó la vista, localizando un altavoz en la esquina de su sala. Fuerte y claro, hijo. Todavía están en su propiedad, explicó don Eduardo. Esquina noreste, equipo especial. Creemos que planean entrar al cuarto de pánico. La expresión del juez se endureció. Entiendo. Checó su reloj. ¿Cuánto tardan sus contactos de la Policía Federal? Mínimo 30 minutos. El juez asintió como tomando una decisión. Es demasiado tiempo. Voy a crear una distracción. Les compro algo de tiempo. Señor, eso es muy peligroso, empezó Raquel. Jovencita, la interrumpió el juez con un toque de diversión. Tengo 82 años. Si no ahora, ¿cuándo? Antes de que pudieran protestar más, se dirigió a su teléfono fijo. Además, todavía tengo unas cartas por jugar. Lo vieron hacer una llamada breve, hablando en tonos cortantes y autoritarios. Cuando colgó, su sonrisa era sombría pero satisfecha. ¿Qué está haciendo?, se preguntó don Eduardo en voz alta. La respuesta llegó 5 minutos después, cuando los monitores mostraron 2 patrullas de la policía municipal subiendo por el largo camino de entrada, con las luces encendidas pero sin sirenas. Inteligente, murmuró Raquel con admiración a regañadientes. Los policías locales es poco probable que estén comprados,
y ningún equipo profesional quiere enfrentarse a la autoridad si puede evitarlo. Efectivamente, el especialista en corte térmico entre los árboles recogió rápido su equipo y se retiró más profundo al bosque. En otro monitor vieron al equipo de 4 hombres alejándose rápidamente de la propiedad. «Volverán», dijo don Eduardo en voz baja. «Una vez que se vayan los policías», asintió Raquel. «Pero nos da tiempo. Sus contactos llegarán antes de que puedan reagruparse». Lo estudió de cerca. ¿Quiénes son estas personas, Eduardo? Esto no es solo por su tecnología de inteligencia artificial. Esto es personal. Por un momento pensó que él volvería a esquivar la pregunta, pero en cambio sus hombros se hundieron un poco. Hace 3 semanas, nuestro sistema de inteligencia artificial detectó algo que no debía. Evidencia de una campaña masiva de desinformación dirigida a los próximos contratos de defensa. No solo noticias falsas o fotos manipuladas, sino una manipulación profunda y sistemática de datos en varias dependencias del gobierno. ¿De quién era la campaña? Ese es el problema. Las huellas digitales apuntan a una operación de inteligencia rusa. Pero los beneficiarios no eran contratistas de defensa rusos. Eran estadounidenses. Específicamente, sistemas de defensa ION. El nombre golpeó a Raquel como un golpe físico. ¿ION? ¿Estás seguro? Los ojos de don Eduardo se entrecerraron ante su reacción. Sí. ¿Por qué? La mente de Raquel corrió a toda velocidad, las piezas encajando con una claridad aterradora. Eduardo, ION no es solo un contratista de defensa. Es una fachada para una organización privada de inteligencia con vínculos a elementos rebeldes en varios gobiernos. Se hacen llamar el consorcio. ¿Cómo lo sabe? Su voz apenas fue un susurro. Raquel cerró los ojos un instante, el peso de su pasado aplastándola. Cuando los abrió, la decisión estaba tomada. Porque hace 3 años ayudé a exponer una de sus operaciones en Europa del Este. Entonces era enlace de inteligencia del Departamento de Estado. Mi verdadero nombre es Raquel Wilder. Don Eduardo la miró fijamente, el reconocimiento amaneciendo en su rostro. El incidente de Praga. ¿Fue usted? Ella asintió. Mi equipo descubrió una operación del consorcio para vender protocolos de seguridad de la OTAN al mejor postor. Lo detuvimos, pero lograron quemar mi cobertura. Hicieron que pareciera que yo era la traidora. Su voz se volvió amarga. Mi propia agencia me desautorizó. La evidencia en mi contra era perfecta, cuentas bancarias que nunca abrí, comunicaciones que nunca envié, testigos que nunca conocí jurando mi culpa. Deepfakes, murmuró don Eduardo. Evidencia generada. Lo mejor que el dinero podía comprar. Para cuando entendí lo que pasaba, ya era tarde. Apenas escapé con vida. Raquel sostuvo su mirada con firmeza. Desde entonces he estado escondida, construyendo una nueva identidad. Raquel Pérez, la mesera. Sin pasado, sin futuro, solo existiendo. La comprensión transformó la expresión de don Eduardo. Y entonces yo entré a su restaurante con 2 asesinos del consorcio siguiéndome. Raquel terminó. Una vez que lo advertí, volví a su radar quisiera o no. La revelación quedó flotando entre ellos, cambiando todo. Don Eduardo extendió la mano y cubrió la de ella en un gesto tan suave que casi la deshizo. Lo siento, dijo simplemente. La compasión inesperada amenazó con romper las murallas que Raquel había construido alrededor de sus emociones. Retiró la mano, volviendo la atención a los monitores. Su tecnología de inteligencia artificial puede detectar sus falsificaciones, ¿verdad? Por eso quieren destruirla y a usted con ella. Don Eduardo asintió. Fue diseñada para identificar deepfakes para inteligencia militar,
pero también puede rastrearlos hasta su origen. Con ella podríamos probar quién está detrás del consorcio, exponer toda su red y limpiar mi nombre, añadió Raquel en voz baja. La posibilidad de redención de pronto se volvió real, tentadora. Antes de que don Eduardo pudiera responder, sonó el teléfono seguro del cuarto de pánico. Contestó, escuchando con atención. Ya llegaron, dijo al colgar. El equipo táctico de la Policía Federal está a 5 minutos. La miró, con duda en los ojos. Una vez que lleguen, ¿qué va a hacer? ¿Su identidad? Tendremos que mantenerla enterrada, terminó ella con firmeza. La Policía Federal todavía tiene orden de aprehensión contra Raquel Wilder. Sin pruebas, sigo siendo traidora a sus ojos. Pero tenemos pruebas. La memoria USB es evidencia de la operación actual del consorcio, no de lo que me hicieron hace 3 años. Raquel negó con la cabeza. Necesito desaparecer antes de que lleguen. La mandíbula de don Eduardo se apretó con terquedad. No, hay otra forma. Eduardo, escúcheme, insistió él, tomando sus manos entre las suyas. El contacto envió un calor inesperado por las venas de Raquel. Yo le creo. El juez Harrington le creerá. Con mis recursos y sus conexiones, podemos protegerla mientras armamos el caso. ¿Arriesgaría todo, su empresa, su reputación, por alguien que acaba de conocer? Raquel no pudo ocultar la incredulidad en su voz. Algo cambió en la expresión de don Eduardo, su armadura habitual de confianza dando paso a una honestidad cruda. Usted arriesgó su vida para salvar la mía cuando pudo haberse quedado escondida. Sí, yo arriesgaría todo para hacer lo mismo por usted. El momento se estiró entre ellos, cargado de posibilidades no dichas. Raquel se encontró incapaz de apartar la mirada de esos ojos tan sinceros y decididos. Durante 3 años no había confiado en nadie, no se había permitido querer a nadie. La idea de bajar esas barreras la aterrorizaba más que cualquier peligro físico. ¿Por qué?, preguntó al fin, con voz apenas audible. La respuesta de don Eduardo fue inclinarse hacia adelante, cerrando la distancia entre ellos. Sus labios encontraron los de ella en un beso tan suave pero insistente que rompió años de defensas cuidadosamente construidas. Raquel se sorprendió respondiendo, sus manos subiendo a los hombros de él mientras algo largo tiempo dormido despertaba dentro de ella. Cuando por fin se separaron, don Eduardo apoyó la frente contra la de ella. Por eso, susurró. El momento fue interrumpido por la voz del juez Harrington en el intercomunicador. Eduardo, la Policía Federal ya está aquí. Es seguro subir ahora. La realidad regresó de golpe. Raquel se apartó, con el conflicto evidente en su rostro. No puedo, dijo. Confíe en mí, respondió don Eduardo, sin apartar los ojos de los suyos. Por favor. 3 años de instinto de supervivencia le gritaban a Raquel que corriera, que mantuviera la seguridad del anonimato. Pero algo más fuerte la mantuvo clavada en su lugar. No solo la posibilidad de limpiar su nombre, sino la conexión que sentía con este hombre que había visto más allá de su disfraz tan cuidado y, aún así, la miraba con tanta convicción. Está bien, aceptó al fin, con la voz más firme de lo que se sentía. Confío en usted. La siguiente hora pasó en un torbellino de equipos tácticos, agentes federales y declaraciones. La imponente sala del juez Harrington se convirtió en un centro de mando improvisado, con agentes armados asegurando el perímetro de la propiedad. Don Eduardo nunca se apartó del lado de Raquel, su presencia constante la anclaba en medio de la tormenta. El subdirector Tomás Morales, el contacto de don Eduardo en la Policía Federal, era un hombre de rostro severo y ojos calculadores que no dejaban pasar nada. Cuando don Eduardo explicó la situación, incluyendo la verdadera identidad de Raquel, la expresión de Morales permaneció impasible. Señorita Wilder,
dijo con cuidado, usando su nombre real por primera vez en 3 años. Entiende que su situación es complicada. Raquel sostuvo su mirada sin pestañear. Sé que todavía hay orden de aprehensión en mi contra. Sí, la cual no vamos a ejecutar, intervino el juez Harrington con firmeza desde su sillón. No hasta que toda la evidencia sea evaluada debidamente. Los labios de Morales se afinaron. Con todo respeto, juez, eso no es decisión suya. Tal vez no, concedió el anciano jurista con una sonrisa que no tenía calidez. Pero una llamada al procurador general, mi antiguo secretario, podría aclarar las cosas. ¿O prefiere que contacte al presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado? Jugamos bridge los jueves. Don Eduardo contuvo una sonrisa mientras Morales reconsideraba visiblemente su enfoque. La memoria USB, les recordó Raquel. Tenemos que recuperarla de las rocas donde la escondimos. Morales asintió y despachó agentes siguiendo sus indicaciones. En menos de 20 minutos regresaron con el pequeño dispositivo que podía exponer una de las organizaciones más peligrosas del mundo en las sombras. Mientras un técnico de la Policía Federal comenzaba a analizar el contenido, don Eduardo apartó a Morales y le habló en voz tan baja que Raquel no pudo oír. Lo que sea que dijo hizo que el subdirector la mirara con nueva consideración antes de asentir a regañadientes. ¿De qué se trataba eso?, preguntó ella cuando don Eduardo volvió a su lado. Seguro, contestó él con un toque de su antigua confianza. Para que no pierdan convenientemente ninguna evidencia que pueda ayudar en su caso. Raquel lo estudió. Este hombre que en un solo día había pasado de empresario arrogante a aliado decidido. ¿Por qué hace todo esto por mí? La expresión de don Eduardo se suavizó. Porque usted salvó más que mi vida, Raquel. Me salvó de convertirme en la persona en la que me estaba volviendo. Alguien tan enfocado en el poder y el control que ya no veía lo que realmente importa. Antes de que ella pudiera responder, un agente se acercó con un teléfono satelital. Señor Salazar, tenemos línea segura a la Ciudad de México. ¿Están listos para su declaración? Mientras don Eduardo se alejaba para contestar, el juez Harrington se sentó en la silla junto a Raquel. Sus ojos astutos la evaluaron con la precisión de quien está acostumbrado a pesar testimonios. Sabe, dijo conversacionalmente, conozco a ese muchacho desde que nació. Lo vi crecer, hacerse exitoso, construir su imperio. Nunca lo había visto mirar a nadie como la mira a usted. Raquel sintió calor subirle a las mejillas. Apenas nos conocemos. El juez soltó una risita. Algunas cosas no necesitan tiempo, jovencita. Algunas cosas simplemente son. Miró a los agentes que trabajaban alrededor de la sala. Lo que venga después no va a ser fácil. Limpiar su nombre, derribar a ese consorcio, va a ser una batalla. Soy buena en batallas, dijo Raquel en voz baja. Lo que olvidé fue cómo manejar la paz. El anciano le dio palmaditas en la mano, con un toque paternal. Entonces tal vez sea hora de recordarlo. Al otro lado de la sala, don Eduardo terminó la llamada y regresó, con expresión seria pero decidida. Nos van a trasladar a un lugar seguro, les informó. La evidencia en la memoria es aún más importante de lo que pensábamos. La mitad de los agentes de aquí están siendo reasignados a protección. ¿Tan grave es?, preguntó el juez Harrington. Don Eduardo asintió. El consorcio tiene conexiones en lugares que nunca imaginamos. Pero cometieron un error crítico. Sus ojos se encontraron con los de Raquel. Nos juntaron a nosotros dos. Algo se aflojó en el pecho de Raquel. El nudo apretado de miedo y soledad que había cargado 3 años empezó a soltarse. Por primera vez desde que su mundo se derrumbó en Praga, se permitió sentir algo peligroso y maravilloso, esperanza.
El cielo de la Ciudad de México brillaba con las luces del atardecer temprano. Raquel estaba junto a la ventana del penthouse de don Eduardo, viendo cómo empezaba a caer una ligera lluvia sobre el bosque de Chapultepec. Atrás, desde el comedor, llegaban los sonidos de la última reunión del equipo de seguridad. Preparativos de última hora para la audiencia de mañana en la Comisión de Inteligencia del Senado. Tanto había cambiado desde esa mañana en la cabaña del juez Harrington. La evidencia de la memoria USB había desencadenado una de las operaciones de contrainteligencia más grandes en años recientes. La red del consorcio se desmantelaba pedazo a pedazo, con detenciones en 3 continentes. Cada nueva revelación acercaba más a Raquel a su completa exoneración. Y durante todo ese tiempo, don Eduardo había sido su defensor inquebrantable, usando sus recursos e influencia para asegurarse de que su historia se escuchara y su evidencia se examinara. Lo que había empezado como una alianza desesperada se había convertido en algo que ninguno de los dos esperaba, una sociedad basada en respeto mutuo, un propósito compartido y, cada vez más, en amor. ¿En qué piensas, Raquel? Ella se volvió y vio a don Eduardo acercándose, con la corbata floja y las mangas arremangadas después de horas de preparación con el equipo legal. Verlo todavía le provocaba un revoloteo en el estómago que apenas empezaba a aceptar en lugar de reprimir. Solo pensaba en lo extraña que es la vida, contestó sonriendo mientras él se unía a ella junto a la ventana. Hace 3 meses te estaba sirviendo whisky y tratando de pasar desapercibida. Y salvándote la vida, añadió él, tomando su mano. No olvides esa parte. Raquel entrelazó sus dedos con los de él, todavía maravillada de lo natural que se sentía. ¿Cómo fue la reunión? Como esperábamos, los protocolos de seguridad están listos para el testimonio de mañana. Su pulgar trazaba círculos suaves en la palma de ella. ¿Estás lista para esto? Mañana sería la primera aparición pública de Raquel desde el incidente de Praga, su oportunidad de decirle la verdad al mundo. La idea era a la vez aterradora y liberadora. Tan lista como puedo estarlo, admitió. Que el juez Harrington esté ahí para presentarme ayuda mucho. Que el expresidente de la Comisión de Justicia del Senado avale por ti hace más que ayudar, corrigió don Eduardo con una sonrisa. Es una carta de recomendación por la que la mayoría mataría. Raquel alzó una ceja. Mala elección de palabras considerando con qué estamos lidiando. Don Eduardo hizo una mueca. Tienes razón. Dudó un momento, claramente con algo en mente. Hay algo que necesito decirte antes de mañana. Acabo de recibir noticias de Morales. Raquel se tensó, preparándose para malas noticias. ¿Qué pasa? Encontraron a David. El nombre la golpeó con fuerza inesperada. David Contreras, el antiguo jefe de seguridad de don Eduardo, cuya desaparición había sido una de las primeras señales de que algo andaba muy mal. ¿Vivo?, preguntó con cautela. La expresión de don Eduardo era sombría. Sí. En una clínica privada en Ginebra, bajo otro nombre. El consorcio lo tenía. No. La mandíbula de don Eduardo se apretó. Él trabajaba para ellos. Llevaba años haciéndolo. Al parecer, el secuestro fue montado para sacarlo de circulación antes de que lo cuestionaran. Raquel asimiló esa traición, notando el dolor en los ojos de él. David había sido más que un empleado. Había sido un amigo, alguien en quien don Eduardo confiaba su vida. Lo siento, dijo suavemente, apretando su mano. Él negó con la cabeza. No dejó de pensar en todas las veces que tuvo acceso a mi casa, a mi empresa, a mi familia, en todas las oportunidades que tuvo para. No pudo terminar la frase. Pero no lo hizo, le recordó Raquel. Cualquiera que fuera su encargo, no era matarte. No entonces. No, fue peor.
Fue mi amigo durante 5 años, todo el tiempo pasando información a gente que quería destruir todo lo que construí. La amargura en su voz era palpable. ¿Cuándo se volvió tan rara la lealtad? Siempre ha sido rara, contestó Raquel pensativa. Por eso es tan valiosa. Algo en su tono hizo que don Eduardo la mirara más de cerca. ¿Qué no me estás diciendo? Raquel suspiró y volvió la vista a la ventana. La lluvia caía más fuerte ahora, transformando la ciudad en algo más suave, más tranquilo. Morales me ofreció un trabajo hoy, consultora en la División de Contrainteligencia de la Policía Federal. Eso es bueno, ¿no? Reconocimiento oficial de tu experiencia, una oportunidad de reconstruir tu carrera. Significaría mudarme a la Ciudad de México, dijo en voz baja, y viajar mucho al extranjero. La comprensión amaneció en los ojos de don Eduardo. Lejos de aquí. Lejos de. No terminó, pero no hacía falta. Todavía no le he dado respuesta. Raquel vio como una gota de lluvia trazaba un camino delicado en el vidrio. Quería hablar contigo primero. Don Eduardo guardó silencio un largo rato, con expresión indescifrable. Cuando por fin habló, su voz fue cuidadosamente neutral. ¿Qué quieres tú, Raquel? No lo que crees que debes hacer ni lo que tiene más sentido profesional. ¿Qué quieres de verdad? La pregunta era engañosamente simple pero profundamente difícil. Durante 3 años, Raquel no se había permitido querer nada más allá de sobrevivir. Deseos, sueños, apegos, eran lujos que no podía permitirse. Ahora, frente a opciones y posibilidades, se sentía paralizada por la libertad. No lo sé, admitió al fin. Una parte de mí quiere tomar el trabajo para terminar lo que empecé, acabar con el resto del consorcio, pero otra parte que, la animó don Eduardo con suavidad cuando ella se quedó callada. Raquel se volvió para mirarlo de frente. Otra parte está cansada de vivir por venganza o justicia o como sea que lo haya llamado. Otra parte quiere descubrir quién soy cuando no estoy huyendo ni peleando. Su voz bajó casi a un susurro. Otra parte quiere quedarse contigo. La vulnerabilidad de su confesión quedó suspendida en el aire entre ellos. Don Eduardo levantó la mano y rozó su mejilla con una ternura que todavía la sorprendía. Entonces quédate, dijo simplemente. Lo demás lo resolveremos. No es tan fácil, protestó Raquel incluso mientras se inclinaba hacia su toque. Mis habilidades, mi experiencia, las necesitan en esta lucha. Alejarme se siente egoísta. O tal vez seguir peleando cuando ya has dado tanto es lo que resulta egoísta, replicó él. Tal vez a veces lo más valiente no es seguir batallando, sino permitirte ser feliz. Sus palabras resonaron profundo en Raquel, desafiando creencias que había sostenido tanto tiempo que ya se sentían como verdades absolutas. ¿Podría realmente dejar esa carga que había cargado? ¿Elegir una vida que no estuviera definida por su pasado? ¿Cómo se vería siquiera algo así? Se preguntó en voz alta. Un toque de la antigua confianza de don Eduardo Salazar regresó a su sonrisa. Bueno, Tecnología Salazar está creando una nueva división enfocada en integridad y autenticación de información. Podríamos usar a alguien con experiencia en reconocer desinformación. Alguien que entienda tanto los aspectos técnicos como los humanos del engaño. Raquel no pudo evitar sonreír. ¿Me está ofreciendo trabajo, señor Salazar? Le estoy ofreciendo lo que usted quiera, contestó él de pronto serio otra vez. Un puesto, una sociedad, una. Se detuvo, como conteniéndose. Solo quiero que esté en mi vida, Raquel. Lo demás se negocia. La franqueza de su declaración la tomó por sorpresa. Para un hombre que había pasado años calculando cada movimiento de negocios, esa honestidad tan desnuda era su propia forma de valentía.
Antes de que pudiera responder, el momento se interrumpió cuando el juez Harrington entró a la habitación, seguido del subdirector Morales. Los dos se veían graves. ¿Qué pasó?, preguntó don Eduardo de inmediato, su mano moviéndose instintivamente a la espalda de Raquel en un gesto protector. Morales los miró a ambos. Hubo una brecha de seguridad. Alguien accedió a la lista de testigos para la audiencia de mañana. Raquel sintió que su cuerpo se tensaba, los instintos de combate activándose. El consorcio sabe que voy a testificar. Tenemos que asumir que sí, confirmó el agente federal. Estamos cambiando los protocolos de seguridad, moviendo la audiencia a un lugar seguro. Dudó, viéndose incómodo. También le ofrecemos la opción de testificar de forma remota, señorita Wilder. Dado el riesgo. El juez Harrington soltó un bufido despectivo. Correr y esconderse es exactamente lo que esta gente quiere, Morales. ¿La haría testificar desde las sombras como si tuviera algo de qué avergonzarse? Yo la haría testificar viva, replicó Morales con aspereza. Lo haré en persona, dijo Raquel con firmeza, cortando la discusión. Los tres hombres se volvieron hacia ella, con distintos grados de preocupación en sus rostros. He pasado 3 años en las sombras. No voy a volver ahí. Ni por ellos ni por nadie. La expresión de don Eduardo era una mezcla compleja de orgullo y preocupación. Entonces aumentamos la seguridad. Mi equipo privado, además del detalle de la Policía Federal que ya se está organizando. Morales les aseguró. También la vamos a mover a otro lugar esta noche, solo por precaución. Mientras los dos hombres mayores se alejaban para cerrar detalles, Raquel se volvió hacia don Eduardo. No tiene que venir. Esta es mi pelea. No ha estado escuchando, contestó él con media sonrisa. Estoy bastante comprometido en mantenerla viva, señorita Wilder. Su tono se suavizó. Además, juntos somos mejores. Usted lo sabe tan bien como yo. La verdad de sus palabras se asentó sobre ella. Eran mejores juntos. Sus instintos y entrenamiento complementaban los recursos e influencia de él. Lo que había empezado como una alianza desesperada se había convertido en algo poderoso, algo por lo que valía la pena luchar. Está bien, concedió ella. Juntos. 6 horas después estaban instalados en una casa de piedra discreta en la colonia Condesa, su fachada modesta ocultando un sistema de seguridad sofisticado y los 4 agentes apostados alrededor del perímetro. Raquel estaba en la sala revisando su testimonio por última vez cuando don Eduardo se acercó con 2 copas de vino. Pensé que le vendría bien esto, dijo, entregándole una. El juez Harrington por fin se fue a dormir, todavía refunfuñando sobre precauciones innecesarias y burócratas sobreprotectores. Raquel tomó la copa con gratitud. Ha sido increíble en todo esto. Le debo tanto. Los dos le debemos, coincidió don Eduardo, sentándose a su lado en el sofá, aunque él diría que solo está haciendo lo que mi papá hubiera querido. Se quedaron en un silencio cómodo un momento, con los eventos de los últimos 3 meses y los retos de mañana flotando entre ellos. ¿En qué piensa?, preguntó don Eduardo al fin. Raquel consideró la pregunta, sorprendida por su propia respuesta. En que ya no tengo miedo. Lo miró a los ojos. Durante 3 años, el miedo fue mi compañero constante. Miedo de que me encontraran. Miedo de confiar en la persona equivocada otra vez. Miedo de perder lo poco que me quedaba. Pero ahora, negó con la cabeza, asombrada. Estoy a punto de testificar públicamente contra una de las organizaciones más peligrosas del mundo, y no tengo miedo. Porque ya no pueden quitarle nada más, adivinó don Eduardo. No, corrigió Raquel suavemente. Porque lo que sí podrían quitarme, lo que ahora me importa, vale el riesgo.
Sus ojos sostuvieron los de él. Usted me enseñó eso. Don Eduardo dejó su copa y tomó la mano libre de ella entre las suyas. Raquel, sé que esto puede parecer apresurado o provocado por el peligro, pero, tomó aire profundo. Estos meses me han mostrado qué es lo que realmente importa. Cuando todo esto termine, sea lo que decida sobre la oferta de Morales o su futuro, yo quiero. El estruendo repentino de vidrio rompiéndose en la cocina lo interrumpió. Raquel se puso de pie al instante, años de entrenamiento tomando el control. En un movimiento fluido jaló a don Eduardo detrás del sofá mientras las luces se apagaban, sumiendo la casa en oscuridad total. Y brecha en la parte trasera, gritó una voz desde afuera, uno de los agentes de la Policía Federal. Luego vinieron los disparos silenciados inconfundibles, seguidos de un silencio ominoso. La mente de Raquel corrió a toda velocidad, analizando opciones. El cuarto de pánico estaba arriba, donde el juez Harrington dormía. La entrada principal seguramente estaba vigilada. El túnel, susurró don Eduardo con urgencia. Hay un túnel de la época de la prohibición en la bodega que conecta con el edificio de al lado. Claro, una casa segura elegida por el juez Harrington tendría una ruta de escape. Raquel asintió, ayudando a don Eduardo a ponerse de pie mientras se dirigían sigilosamente hacia la puerta de la bodega. Acababan de llegar cuando una sombra se movió en lo alto de las escaleras. Raquel empujó a don Eduardo detrás de ella, buscando un arma que no tenía. Señorita Wilder, llamó una voz fría y demasiado conocida después de tantos años. Anton Klov apareció a la vista, su silueta recortada contra las débiles luces de emergencia. El operativo ruso que la había incriminado en Praga, que casi la mata mientras huía por Europa. Klov, reconoció Raquel, con la voz más firme de lo que se sentía. ¿Todavía haciendo el trabajo sucio del consorcio? El hombre soltó una risa suave. Los dos sabemos que es más que eso. Ahora es personal. Deje ir a Eduardo, exigió Raquel. Su pleito es conmigo. Me temo que el señor Salazar se ha vuelto igual de molesto, contestó Klov. El consorcio envía sus saludos. El sonido de madera astillándose resonó desde la parte delantera de la casa. Más intrusos forzando la entrada. Estaban rodeados. Raquel, susurró don Eduardo con urgencia detrás de ella. La bodega, ahora. Pero Raquel se mantuvo firme, una certeza tranquila invadiéndola. Había pasado 3 años huyendo. Basta. No van a ganar esta, Klov, dijo claramente. Aunque nos maten, la evidencia ya está allá afuera. El consorcio está acabado. Tal vez, concedió el ruso, pero yo tendré la satisfacción de... Sus palabras se cortaron de golpe cuando la casa se inundó de repente con luz cegadora desde afuera. Por las ventanas, Raquel alcanzó a ver equipos tácticos moviéndose en posición. Policía Federal, quietos, retumbó la orden por megáfonos, seguida del sonido inconfundible de granadas aturdidoras. En el caos que siguió, Klov se lanzó hacia ellos. Raquel reaccionó por instinto, años de entrenamiento en combate tomando el control. Bloqueó su golpe, contraatacó con uno propio y cayeron en la danza mortal que habían empezado en Praga hacía 3 años. Pero esta vez, Raquel no estaba sola. Cuando Klov logró momentáneamente la ventaja y la acorraló contra la pared, don Eduardo atacó de lado, clavándole el hombro en el estómago al ruso. El movimiento inesperado le dio a Raquel la apertura que necesitaba. Con un golpe preciso a la garganta, lo mandó al suelo jadeando por aire. Los equipos tácticos irrumpieron en la casa, asegurando a Klov y a los demás intrusos. El subdirector Morales entró por la puerta, con alivio evidente en la cara al verlos vivos. Intercambiamos sus comunicaciones, explicó mientras los paramédicos los revisaban por heridas. Logramos poner un equipo de reacción rápida justo a tiempo.
El juez Harrington, preguntó don Eduardo con urgencia. A salvo, ya lo evacuaron por atrás. Morales miró a Raquel con un respeto nuevo. Ese era Club al que derribó. Llevaba años en nuestra lista de los más buscados. Raquel asintió, el cansancio empezando a llegar mientras la adrenalina se desvanecía. Él fue quien me incriminó en Praga. Su testimonio debería ayudarme a limpiar mi nombre por completo. Más que ayudar, corrigió Morales. Entre esto y la audiencia de mañana, quedará totalmente exonerada. La Secretaría de Relaciones Exteriores ya habla de una disculpa formal. Mientras los agentes escoltaban a Club esposado pasando junto a ellos, él se detuvo, sus ojos fríos encontrando los de Raquel. Esto no termina aquí, Wilder. Raquel sostuvo su mirada sin pestañear. Sí termina. Se volvió lejos de él, hacia don Eduardo y el futuro que representaba. Hace mucho que terminó. El amanecer rompía sobre la ciudad cuando por fin se instalaron en un nuevo lugar seguro, un edificio federal de alta seguridad donde permanecerían hasta la audiencia. Raquel estaba junto a otra ventana, viendo cómo la ciudad cobraba vida con la luz de la mañana. Sintiendo una extraña paz a pesar de la violencia de la noche, percibió más que oyó que don Eduardo se acercaba, su presencia ya tan familiar como la suya propia. ¿Sabe qué me di cuenta esta noche?, preguntó sin volverse. ¿Qué? Su voz era suave, paciente. Que he estado definiéndome por lo que me quitaron. Mi reputación, mi carrera, mi identidad. Raquel se volvió para mirarlo. Pero eso no es quien soy. Eso solo es lo que me pasó. Los ojos de don Eduardo se suavizaron mientras tomaba su mano. ¿Y quién es usted? Raquel Wilder. Alguien que está lista para dejar de huir, contestó con tranquila certeza. Alguien que quiere construir algo en lugar de solo sobrevivir. Sus dedos se apretaron alrededor de los de él. Alguien que se está enamorando de un hombre que la vio cuando nadie más lo hizo. La confesión quedó suspendida entre ellos, frágil y poderosa. La respuesta de don Eduardo fue acercarla más, apoyando su frente contra la de ella. Estaba intentando decírselo antes de que nos interrumpieran tan groseramente, murmuró. Te amo, Raquel. No a la mesera, no a la espía, no a la testigo, solo a ti. Como quieras definirte, hacia donde quieras ir de aquí. Raquel cerró la última distancia entre ellos. Sus labios se encontraron los de él en un beso que llevaba toda la promesa de comienzos en lugar de los fantasmas de finales. Cuando por fin se separaron, ella sonrió. Una sonrisa real, sin miedo ni reservas. Creo que aceptaré esa oferta de trabajo, dijo suavemente. La de tecnología Salazar. ¿Estás segura? Don Eduardo buscó en sus ojos. El puesto en la Policía Federal. Que encuentren a otro espía, lo interrumpió ella con gentileza. Estoy lista para una vida diferente. Una en la que pueda llegar a casa por las noches con alguien que importa. La sonrisa que se extendió por la cara de don Eduardo fue como el amanecer. Eso lo puedo arreglar, prometió, atrayéndola de nuevo hacia él. Mientras estaban juntos bajo la luz creciente de un nuevo día, Raquel reflexionó sobre el camino tan extraño que la había llevado hasta ahí. 3 meses atrás era una mesera escondiéndose a plena vista, demasiado asustada para confiar, para esperar o para amar. Ahora estaba al umbral de una vida que nunca se había atrevido a imaginar, una con propósito, justicia y, lo más inesperado, amor. Mañana vendría la audiencia en el Senado, su testimonio público, los pasos finales hacia la exoneración completa. Pero por primera vez en años, Raquel se encontró mirando más allá de mañana, hacia un futuro brillante y posible frente a ella, un futuro que ya no enfrentaría sola.